Romanos capítulo 6, versículo 5 y 6. Cuando usted lo tenga, dice amén. Romanos 6, versículo 5 y versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de esta manera, dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de, ¿qué dice ahí? De que no sirvamos más al pecado, dice una versión. Mi versión dice, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. No sé si alguna versión diga así. Usted tiene la Biblia de las Américas, dirá así. A fin de que no sirvamos más al pecado, o a fin de que no seamos esclavos del pecado. El que está sirviendo no por voluntad propia, sino porque no tiene opción, es exactamente lo mismo que estar en una vida de esclavitud. Y por eso es que es traducida esta palabra con esos dos significados. Ahora, esa frase que es la que encapsula, la que dice el resumen de lo que el apóstol está diciendo en estos dos versículos, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, nos hace reconocer que ahora en Cristo, cuando digo en Cristo es al haber sido rescatados, al haber nacido de nuevo, al haber recibido la misericordia de Dios en nuestra vida y que abrió nuestros ojos y pudimos ver en Jesús nuestro Salvador. Ahora en Cristo podemos luchar en contra del pecado. Tenemos la fuerza interna a través del Espíritu Santo para que no seamos dominados, no seamos vencidos por el pecado o manejados por el pecado. Mientras que antes no teníamos poder para hacerlo. La persona que no ha tenido esa experiencia no tiene el poder para resistir el pecado. Somos esclavos del pecado, no por voluntad propia, sino que el mismo Satanás gobierna sobre aquellos que no tienen el señorío de Cristo. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña, hermano. Por eso es que no hay there is no middle ground, no hay una tierra en medio donde uno diga, bueno, yo ni estoy con Cristo, pero tampoco estoy con el diablo. La palabra de Dios claramente dice que solamente se puede servir a dos señores. Que no se puede servir a dos señores, o se sirve a uno o se sirve al otro. Y Satanás es el príncipe de este mundo y esclaviza, como le digo, no por voluntad propia, sino porque ejerce ese dominio tiránico. Ahora, en Cristo podemos luchar, y se le repito esto porque es lo que quiero, lo que necesitamos saber de estos versículos. En Cristo tenemos la facultad, el poder, la libertad de poder luchar en contra del pecado. Cuando uno viene a Cristo, nace de nuevo, algo sucede dentro de uno, pero la lucha con el pecado sigue. ¿O habrá alguno aquí que después de haber venido a Cristo se le acabó todo el deseo de pecar totalmente? Porque si es así, pues que ore por todos nosotros, ¿verdad? De repente nos pasa lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que la lucha continúa. Y puede usted tener 10 años de cristianismo, 20 años de cristianismo, y la lucha continúa. Por eso hay versículos como el que se repite mucho con una gran realidad, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Es una lucha constante. Gálatas 2:20 dice, yo lo voy a llevar a varios versículos, si usted quiere los busca, si no, por favor escuche.
quiero llegar a esta conclusión, pero es necesario que lo lleve por ciertos versículos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, otra versión dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no soy yo el que vivo. Eso lo dice la Biblia. Ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y dice, y la vida que ahora vivo en la carne, ve esa frase muy, muy importante. La vida que ahora vivo, a ver, diga conmigo, la vida que ahora vivo, ¿dónde? En la carne. Eso es importante saber. La vida que ahora vivo, pero dice, en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. ¿Por qué le pongo esto acá? Porque, hermano, la vida sigue cuando terminamos esta vida. Hoy el mundo está viviendo una vida en la carne. Espero que usted no crea otra cosa. Estoy asumiendo que usted no cree otra cosa, pero cuando alguien muere, ahí no se acabó la cosa, hermano. La vida sigue. Podemos tener una vida eterna con Dios o una vida eterna alejada de Dios. Interpretemos eso en dos palabras. Cielo o el otro lugar. Pero la vida sigue. Por eso, cuando habla la vida que ahora vivo en la carne, está hablando la vida que ahora tenemos utilizando este cuerpo que tenemos. Es lo que el apóstol está diciendo. Y la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo. Es importante darnos cuenta que nuestra vida espiritual, que es lo que nos mueve hoy, la estamos viviendo en un cuerpo de carne. Y este cuerpo, la Biblia dice que un día va a ser glorificado. Le repito esto. La Biblia enseña que este cuerpo un día va a ser glorificado. Es una esperanza, la Biblia enseña eso. Romanos 8, 22 y 23 dice, sabemos que la creación entera, toda la creación, plantas, animales, peces, aves, la creación entera, dice, aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Déjeme hacer una pausa aquí muy importante. ¿Sabe usted que científicos que se especializan en los sonidos han llegado a la conclusión que el canto de las aves, el canto de las ballenas, el tipo de los animales, uno dice, ¡ay, qué bonitos cantan los pájaros! ¿Sabe que han llegado a interpretar que son cantos en su mayoría de tristeza? Que están en notas menores y que uno dice, ¡ay, qué bonitos sus cantos! Pero son cantos de tristeza. La Biblia dice que la naturaleza misma gime. La otra vez leí un artículo y creo que se lo compartí ahí en un momento, que es bastante delicado porque uno después la piensa para cortar una fruta. Pero dicen que han determinado que cada vez que las plantas se les corta una fruta, dice que sufren y tienen reacciones de dolor. Eso lo ponía a pensar a uno de cortar el durazno, la naranja, pobrecita planta, ¿verdad? Pero toda la creación está en un estado de dolor. Ya no digamos, voy a utilizar esto, la pobre serpiente. La serpiente agarró el peor de los paquetes, hermano. Fíjese que dice que no solo la creación, sino que aún nosotros gemimos. Y eso en algún momento se hace real. Por ejemplo, cuando usted tiene un dolor constante.
le sale algún gemido. Por cualquiera que sea el dolor, por mínimo que sea, cuando es constante, perenne, todo el tiempo, hermano, le saca a uno un gemido de decir, ¿y hasta cuándo? Le tengo buenas noticias. La Biblia dice que este cuerpo de carne en el cual vivimos hoy, un día va a ser glorificado. Dice la palabra de Dios que la naturaleza misma, y nosotros gemimos en nuestro interior, dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Oiga esto, redención de nuestro cuerpo. Es decir, que viene una vida donde ya no vamos a vivir esa vida en la carne, sino que la vamos a vivir en un cuerpo glorificado o espiritual, si usted quiere aquí. Como el cuerpo que el Señor Jesús tuvo en los últimos días de su ministerio. Cuando él, hermano, tenía aspectos de sobrenaturalidad, y ya no tenía este cuerpo. Eso viene, es una promesa que la palabra de Dios dice. Pero hoy estamos en este cuerpo de carne, y el problema con esto no es solamente las limitaciones que tenemos de la edad, de los dolores, de espacio, hermano, sino que hay ciertas situaciones espirituales que son los que hicieron a Pablo decir una frase que ha causado mucha controversia, pero está ahí en la palabra, que Pablo mismo dice, miserable de mí. Escuche eso, él dijo, miserable de mí, por la situación que él tenía en su carne, no solamente lo físico, porque Pablo de una u otra manera que sufrió tanto por el evangelio, no era que le preocupara tanto lo físico, sino lo que más le causaba a él esa agonía era las consecuencias espirituales que la carne trae a nuestra vida espiritual. Es un cuerpo de bajeza. Por eso la creación gime por la adopción de los hijos de Dios. Por ese punto final que va a hacer que nuestro cuerpo sea glorificado. Eso viene, hermanos. Eso viene. Efesios 4, del 20 al 24, le leo, dice, pero vosotros no habéis aprendido de Cristo de esta manera si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, vea con esto, anterior manera de vivir, ve esta frase, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Las dos cosas que quiero que usted vea conmigo es que dice que uno tiene que tener una actitud de despojarse del viejo hombre. El despojo del viejo hombre son el despojo de esas acciones de pecado y es algo que requiere nuestra decisión al igual que la renovación de nuestra mente. Si la mente está renovada, las acciones van a seguir. Si no comienza el cambio en mi mente, que es el centro de mis pensamientos y de mis acciones, entonces es imposible que yo pueda contener mis acciones. Everything has to start with the way I'm thinking. If I think right, I will act right. Si yo pienso correcto, voy a actuar correctamente. Pero si mi mente, si mi ser interno está con pensamientos incorrectos, las acciones van a salir en palabras, van a salir en acciones también. Ayúdeme hoy y termina la frase que Jesús dijo, de la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Limpiarse la boca?
sobre ese punto, aunque es importante para limpiarse la boca, ¿verdad? Pero nunca, quizás usted oyó el dicho que dice, ay, te voy a lavar esa boca con jabón para que se te quite lo. Le podrán lavar con cloro si usted quiere, pero mientras no limpien el corazón, van a salir las groserías con olor a jabón. Lo importante es limpiar el ser interno porque las acciones van a seguir. Entonces, en la renovación de esas acciones que nos motivan a pecar del viejo hombre, lo que hay que hacer es renovar nuestra mente. Y lo vamos a renovar con los pensamientos que recibimos de la palabra de Dios, con la administración del Espíritu. Lo que quiero marcarle hoy es que son acciones que tenemos que tomar hoy, porque ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora podemos luchar por los derechos que son nuestros. Me voy a meter a un asunto bien delicado, pero es una realidad. ¿Hay esclavitud en Estados Unidos? ¿Legalmente hay esclavitud? Oiga bien esto, ¿legalmente hay esclavitud? Legalmente no hay. Ahora le pregunto, ¿prácticamente hay? ¿Legalmente hay discriminación? ¿Hay una ley que valide la discriminación? ¿Pero hay? Entonces, como usted conoce sus derechos, y voy a hablar, por ejemplo, de los que sufrieron en carne propia la esclavitud, tiempo atrás, los afroamericanos, hermanos. Legalmente no hay. Pero déjeme decirle algo. Si uno no conoce sus derechos y se deja, lo esclavizan, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que ahora usted viene y dice, momento, I have rights. Tengo derechos. Entonces, haga de cuenta que en el mundo espiritual es así. Antes no teníamos derechos. We have no choice. Teníamos que hacer lo que el diablo decía que hacíamos, porque éramos esclavos del pecado. Cuando el Señor nos liberta, que hemos cantado y el Espíritu ha ministrado sobre la palabra libertad, el Señor nos liberta porque hoy somos libres. Legalmente en Estados Unidos hay libertad. Pero no llega un momento en que usted tiene que pelear su libertad. Está el decreto legal, pero usted tiene que pararse en lo que la ley dice y decir, no, eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo respalda. Entonces, los que son hijos de Dios, aunque somos libres por derecho legal, si usted se deja, el diablo va a tratar de esclavizar. ¿Sí me explico? Si usted se deja, entonces pero ahora tiene derecho y tiene la autoridad y la libertad de poder pelear eso. Entonces, el viejo hombre siempre va a querer esclavizarlo al pecado. Con engaño, lo que sea. Pero hoy usted y yo tenemos el poder de despojarnos de eso. Es lo que la palabra de Dios claramente enseña. Por eso dice, os despojéis del viejo hombre. Now we have the authority. Ahora tenemos el poder hacerlo. Antes no. Por eso si alguien es esclavo de un vicio, no conoce a Cristo, y le repito esto, que le dice, mire, haga conciencia, eso lo está matando. A mí no pueden, porque son esclavos del pecado. Pero ahora que estamos con Cristo, porque tenemos, y recalco esto, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, y si nosotros lo pedimos, Él es poderoso para ayudarnos, podemos ser libres de eso. Ahora alguien dirá, pero yo no puedo. Y la pregunta que sigue es, ¿lo ha buscado? Porque si yo no lo busco, es como lo que ha pasado muchas veces en cuestiones legales. Algún hermano la otra vez me dijo, pastor, lo que pasa es de que no han hecho lo que han tenido que hacer, pero hay vías legales para poder alcanzar ciertos beneficios. Pero mientras usted no lo haga, no le van a llegar de la nada, pues.
La otra vez me contaba un hermano, alguien me contaba sobre la oportunidad que tenían de poder adquirir una propiedad. Y entonces todos le decían, no, eso no se puede, no se lo van a dar, no. Y la hermana dice que un día agarró y dijo, no, vamos a traer una aplicación. Van a traer la aplicación, llenó la aplicación, hoy vive en esa propiedad. Tuve que hacer algo. Entonces yo tengo algunas situaciones de esclavitud, lo que tengo que hacer es ir al Señor. Tal como soy, Señor, no te puedo engañar, pero tú, Señor, tienes el poder para que yo pueda despojarme de esto. Y a veces va a ser un milagro de la noche a la mañana y otras veces va a ser una lucha donde usted se va a dar cuenta, ya no me domina tanto, ya no me domina tanto, de repente va a decir, ya no me domina. ¿Por qué? Por el poder que tenemos y que hemos recibido del Señor. Dios, cuando nos salva, no nos hace robots, como un autómata, como alguien que ahora solo va a pensar lo bueno, va a actuar lo bueno. No, no, no. Siempre hay esa lucha contra el pecado. Cada día tenemos decisiones. ¿Honramos a Dios este día o desagradamos a Dios este día? Y es ahí donde necesitamos la constante ayuda del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5, 24, 25 dice, los que son de Cristo, a ver, digamos amén los que somos de Cristo. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que nos ha dado vida eterna ha sido el Espíritu de Dios. Entonces, si vivimos por ese Espíritu, si ese Espíritu nos ha dado vida, por consecuencia, andemos también en el Espíritu. Es opción. Es un consejo, un buen consejo. Andemos también por el Espíritu. Dice Colosenses 3, 9, 10. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado. Mire una vez más. It's you, the person that has to take action on that. Es usted y soy yo, la persona que tiene que tomar acción sobre eso. No se va a dar automáticamente, Señor, ahora si es tu voluntad, Señor, que yo no cometa actos de pecado. That's not gonna happen, eso no va a pasar. Ni tampoco se va a solucionar todo con que oren por mí para que yo no siga pecando. Se puede, Señor, dale la conciencia, pero van a haber acciones que usted debe de tomar para poder acercarse a Dios. Recuerde que la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa acción es importante. Dice en Colosenses 3, 9, 10, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre. Vea esto. Por un lado, quitamos lo malo, pero por otro, hay que vestirse de lo bueno. ¿Se recuerda usted cuando Jesús habló acerca de que si un hombre, una persona, estaba poseída por un demonio y ese demonio, el Señor lo puso en la figura de que si una casa está limpia porque fue limpiada por Dios, a alguien le salió un demonio que tenía ahí y no se llena esa casa, no se ocupa esa casa, ¿qué es lo que ese demonio va a hacer? Va a regresar, va a chequear cómo está su antigua casa y si la mira vacía, a ver, ayúdeme, ¿qué es lo que va a hacer ese demonio, ese ex inquilino? Siete, y a ver, hay un detallito ahí que estamos dejando. 7 peores que él. A mí me sacaron, pero conozco a 6 más, que esos no los van a sacar tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que reemplazar lo malo con lo bueno. Déjeme pensar en un detalle práctico.
viene usted y tiene problemas por cuestiones que los medios de comunicación ponen en su mente. Cualquier tipo de contaminación. No voy a entrar en detalles, pero hay tipo de contaminación ya, que usted tiene en su tiempo. Entonces usted viene y le dice, Señor, ayúdame hoy, Señor, ¿verdad? Y voy a sacar todos esos pensamientos de chisme o de cualquier tipo de contaminación, pero no los sustituye con cosas buenas. ¿Ha oído usted que una mente ociosa es el terreno perfecto para el diablo? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Sustituir con lo bueno. Alguien dice en algún momento, mire, mi área es la música. Viera cómo la música me atrae, me gusta, me influencia. Y así es. El otro día hablaba con Marco, probablemente el domingo, acerca que me decía, pastor, la música hoy está contaminando a la juventud de una manera increíble. Y yo les pregunto a los que ya tenemos ciertos añitos, ¿verdad que las letras de la música de este tiempo, en nuestro tiempo, hubieran sido algo de escándalo? Pero hoy es algo tan natural y están siendo bombardeada la gente con esa música al grado que lo están transformando su pensamiento y dice, eso es natural. Hacer esas cosas ahora, that's normal. Quizás un hijo o una hija le dice al padre, but why do you get so scared about it or so touchy about it? That's natural, that's normal. No es normal. Lo que pasa es que la sociedad lo está haciendo normal por toda la influencia. Entonces, si yo tengo esa área y digo en un momento, ok, ya no voy a oír música. La solución no sería tanto ya no voy a oír música, sino voy a sustituir ahora por música que tenga un buen mensaje. ¿Sí me explico? Despojaos, quítense el hombre viejo, pero vístanse del hombre nuevo. Por ejemplo, alguien que diga, mi problema son las amistades. ¿Sabe usted que la Biblia claramente dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Ya no me voy a juntar con nadie. Hermano, en la vida el hombre es un ser social. No le voy a decir yo que tenga 50, 60 amigos, ¿verdad? Pero a lo menos uno. Entonces, no puede usted venir y decir, ya no me voy a juntar con nadie y quedarse ahora sin ningún tipo de compañerismo, sino que lo que tiene que buscar es un compañerismo distinto al que tenía. Quítese lo viejo y póngase lo nuevo. Es lo que la palabra de Dios nos habla claramente. Dice aquí que seamos renovados. Y le voy a decir algo que alguien escribió que lo anoté aquí. Dice, y en inglés lo puso, se lo voy a repetir. Just like a baby is born complete but immature, the new self is complete but has the capacity to grow. Como un bebé nace completo pero inmaduro, porque dígame, los bebés ya traen todos sus órganos, sus manos tienen todos sus dedos, los ojos, todo. Lo único es que tiene que crecer proporcionalmente. De la misma manera, cuando usted es alcanzado por el Señor y es un bebé espiritual, tiene ahí todos los componentes, pero tiene que crecer y tiene que alimentarse. Por eso dice, tiene la capacidad de crecer. Pero para crecer, ¿qué hay que hacer, hermanos? Alimentarse. Si no se alimenta, no crece. La traducción lenguaje actual en Colosenses 3, del 10 dice, en realidad ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más y más a Dios su creador y cada vez lo conocen mejor. Entonces, somos personas nuevas, pero tenemos que alimentar para tomar las decisiones correctas. Romanos 8, del 10 al 11, le leo rápidamente, dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto, Romanos 8, 10,
Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Ahora quizás usted me dirá, pastor, pero yo estoy vivo. ¿Sabe qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? O le pregunto esto. ¿Cuántos aquí su cuerpo está vivo? Levanten la mano que tiene un cuerpo vivo. Entonces la Biblia está mal o Pablo está mal en este concepto. ¿Sabe usted? Déjeme ponerlo en ese sentido. Ya todos tenemos sentencia de muerte. Vale, les voy a decir algo. Todos ustedes se van a morir. Yo también. La cuestión es ¿cuándo? El cuerpo. Pero dígame, alguno aquí podrá decir, yo nunca me voy a morir, este cuerpo nunca se va a morir. Es decir, el cuerpo ya está muerto. Esto ya está muerto, tiene una sentencia. Dice, del polvo saliste. Solo es cuestión de cuándo. Algunos nos quedarán meses, a otros años. Pero dígame, ¿a quién aquí? Voy a hacer con números. ¿A quién aquí todavía tiene 90 años adelante? Levante la mano, tiene 90 años por delante. Ni los niños se atreven porque dicen 90 años. Fíjese, y 90 años, aunque usted no lo crea, se pasa rápido. Ahora le repito, ¿cuántos de aquí ya están muertos? Todos. Ya tenemos esa sentencia. Esto, la carne, pero el espíritu está vivo. Entonces lo que la palabra de Dios dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, mire esto glorioso, el mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Ya tenemos la sentencia. We have the death sentence. Ya. Pero dice, pero si el espíritu de Cristo, oigan, pero si el espíritu de Cristo habita en vosotros, y si usted nació de nuevo, el espíritu de Cristo ya lo tiene dentro de usted. Dice, ese mismo espíritu dará vida a vuestros cuerpos mortales. ¿Cuándo? Si usted y yo estamos vivos cuando la trompeta suene y el Señor arrebate su iglesia, nos transforma. Y si usted y yo ya dormimos, entiéndase eso, nos morimos terrenalmente, carnalmente, el espíritu nos resucita. Es lo que la Biblia dice. Si el espíritu de Cristo habita en vosotros, el espíritu que resucitó a Cristo también dará vida a vuestros cuerpos mortales. El 8:13 de Romanos dice, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí no está diciendo que los salvos vayan a morir eternamente, o que los salvos, déjenme ponerlo en esto, aquí no está diciendo de que si usted y yo somos alcanzados por el pecado, vayamos a morir en el cuerpo. Porque si fuera así, muchos, si no todos, comenzando yo, ya estuviéramos sepultados. Aquí lo que está diciendo es, a menos, déjeme decirlo, a menos que colmemos la paciencia de Dios y sea un juicio correctivo, que lo único que va a solucionar el problema es, hay que matarlo, hay que matarle su cuerpo. Y hay bases bíblicas para eso. A menos que ya de plano el Señor dice, destruyan la carne para que su espíritu sea salvo. Cuando usted y yo somos alcanzados por el pecado, tenemos el auxilio del Espíritu Santo, tenemos la intercesión del Señor para poder luchar y tenemos el perdón del Señor Jesús. Pero obviamente si alguien continúa, hermano,
Dios en su misericordia y su amor para lo espiritual, para la vida eterna que nos ha dado, tendrá que llegar a eso y lo hará. Espero que nadie tenga que ser corregido de esa manera, ¿ya? Lo que Pablo aquí está diciendo es que está comparando los resultados de una vida en la carne con una vida en el espíritu. El que se muere sin tener el espíritu de Dios dentro de él, su sentencia es una muerte eterna. El que tiene el espíritu de Dios dentro de él, su sentencia es vida eterna. Aunque se muera carnalmente, dice, si el espíritu del que resucitó a Jesús está en vosotros, ese mismo espíritu os resucitará también. La transformación de nuestro cuerpo. El 8:5 de Romanos, le voy a leer. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. La importancia de poder pensar las cosas espirituales para que nuestras acciones sean acciones de obediencia a Dios. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, dice Pablo, así que yo, hermanos, este versículo me llamó mucho la atención. Vea esto. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Así que yo, dice, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Vea eso bien una vez más. Pablo está diciendo, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Le pregunto, ¿Pablo le está hablando a inconversos o a creyentes? Y les está diciendo, pero no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Eran cristianos? Sí eran cristianos. Pero eran cristianos carnales. Y dice, como a niños en Cristo. O sea, no han desarrollado eso que tienen adentro. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad les dice a los corintios, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales, y vea eso, no sois carnales y andáis, como dice ahí. Ayúdenme por favor hoy. No sois carnales y andáis como qué. Una vez más, no sois carnales y andáis como qué. Entonces, ¿qué? ¿Acaso no somos hombres? Si no estamos hablando del género, sexo masculino o femenino. ¿Somos marcianos o qué? Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo? Quise hablarlos espiritualmente, pero como se andan peleando unos con otros, con envidias y chismes y tanta cosa, no pude darles carne, sino tuve que darles leche, porque todavía, porque son carnales, dice, andan como, en otras palabras, todavía son muy humanos. Cuando usted y yo recibimos al Señor, tenemos el potencial de ser personas espirituales. Pero tenemos que crecer, porque ahí se compara el pasaje con niños. En otras palabras, si alguien recibe el Espíritu de Dios, pero no se alimenta, se queda niño. Y porque es niño, es un cristiano carnal. Y es como que fuera un humano común y corriente. ¿Sí me explico, hermanos? Déjenme decirle eso, y es parte importante. No le estoy metiendo cuento, es lo que la palabra de Dios dice. En el momento que usted recibió el Espíritu Santo, usted fue transformado y dejó de ser humano. Te mira, eso sí está... No, es la verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesús con sus discípulos? Vosotros estáis en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces, si usted no es del mundo, es extraterrestre.
Así. Ahora, dice la palabra, dice en Colosenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Porque no se han alimentado, porque no han puesto la mente en las cosas del Espíritu, se han quedado niños y actúan como hombres. Sus intereses son los mismos del mundo, sus anhelos son los mismos del mundo, sus problemas son los mismos del mundo, sus actitudes son las mismas del mundo. El mundo es peleonero, ustedes son peleoneros. El mundo es envidioso, ustedes son envidiosos. El mundo es chismoso, ustedes son chismosos. El mundo es orgulloso, ustedes son orgullosos. Sí, igualitos que el mundo. Aunque no son del mundo. Pero ¿qué pasa? Que no han desarrollado el bebé espiritual. Pero cuando comienzan a desarrollar el bebé espiritual, los anhelos van a comenzar a cambiar. Los deseos van a comenzar a cambiar. Quizás un ejemplo aquí, hermano, y termino con esto. El mejor ejemplo es, que me viene ahorita a la mente es, ¿fue tentado el Señor Jesús, sí o no? Si el diablo nos tentara a nosotros, no con the full extent of the temptation of Jesus, con un poquito de la tentación que le dio al Señor. Le voy a hablar una. Le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todos te los voy a dar si postrado me adoras. Todos los reinos del mundo. Si eso fuera el día de hoy, le muestra la gloria de Europa, la gloria de Asia, la gloria de África, la gloria de América. Dice, y vas a ser el que gobierne sobre todo esto. Pero hoy a un cristiano nos dice, no eso. Mira, deja el camino del evangelio y te voy a dar una casa. Y con eso ya. Dígame usted si no estamos actuando como hombres. ¿Por qué Dios no nos da más? Amén y amén. Padre, yo te agradezco esta noche, porque al ver en la palabra, Señor,